la clase. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Romanos 1:8. Romanos 1:8. Sí. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, que perfecta a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ok, ¿se acuerdan bien de lo que vimos y todo? Me imagino, ¿verdad? me imagino. O solo me imagino. No, se imagina usted. Nadie puede producir algo de un lado y dos puntos si no es en base a... Sí, que nos acordemos siempre que antes que nada la gratitud es para Dios, de cualquier cosa. Pablo estaba hablando con respecto a la fe de los romanos, ¿verdad? Cómo su fe se había extendido, pero primeramente dice, le doy gracias a Dios por eso, que están ustedes, porque acordémonos que Dios, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si hay algo bueno que podamos hacer, no es producto realmente de nosotros en el Evangelio, es producto de la obra de Dios en nosotros. Cuando Pablo decía, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Entonces, Pablo estaba consciente de esa parte. En un resumen rápido, hablábamos que tengamos siempre en cuenta que nuestro acceso a Dios siempre será mediante Jesucristo. Jesucristo sigue siendo nuestro mediador, ¿sí? Aun cuando somos cristianos y Dios ya nos ha lavado y nos ha limpiado de nuestros pecados, la única forma en que podemos accesar al Padre es mediante Jesucristo. Porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más, solo Jesucristo, y solo mediante Jesucristo nosotros podemos llegar. ¿Qué pasa con un cristiano que peca de repente? Bueno, por eso tiene ese mediador, a Cristo, el perfecto, y por eso podemos llegar hasta el Padre, ¿no? Y hablamos también que nuestra fe tiene que ser una fe verdadera, es una fe activa, es una fe que se divulga, es una fe que habla, que predica, es una fe que se expande, ¿sí? Una fe que se multiplica. Entonces, esa es la fe verdadera, por eso dice el apóstol Pablo, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿va? Entonces, acordémonos nada más de esos detalles. Una fe verdadera es una fe que da testimonio de Cristo, porque como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. O sea, una fe que no va acompañada de obras es una fe falsa. Una fe que no va acompañada con los frutos del Espíritu es una fe falsa. O sea, tú puedes decir que crees en Dios, pero si no están los frutos, no es cierto. Pues como hoy venía en el camino y me topé un cristiano y veníamos hablando de esos detalles. Y es lo que yo decía, tú puedes estar en una iglesia donde se predique bien la palabra de Dios, una iglesia donde haya sana enseñanza, donde todo esté correcto, pero no ser salvo. Tú puedes estar observando todas esas enseñanzas, tú puedes estar siguiendo al pie de la letra todas esas enseñanzas y no ser salvo. Porque lo que salva es que en realidad haya habido un cambio en nuestra vida. O sea, que el Padre haya operado un cambio en nosotros. El que está en Cristo es nueva criatura. Tuvo que haber habido un nuevo nacimiento, y eso lo ligamos con Juan capítulo 3, ¿verdad? Donde Jesús habla del nuevo nacimiento. Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Estemos cuando estemos. Nicodemo en ese tiempo llevaba la doctrina correcta, porque apenas Cristo estaba viniendo a enseñar la verdad total. Entonces, pero a Nicodemo le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de los cielos. Puedes tener todo el conocimiento bíblico del mundo, pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice eso, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y todas fueron hechas nuevas. Posteriormente el apóstol Pablo dice que el Evangelio es una nueva creación, o sea, fuimos creados interiormente de nuevo por la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, quien no haya nacido de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Sí. Entonces, eso es lo que vimos el día
ese viernes, ¿no? Ahora vamos a ver Romanos capítulo 1, versos 9 y 10, por favor. Romanos capítulo 1, versos 9 y 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Sí? Entonces esto está, volvemos a ver con qué amor Pablo le hablaba a la iglesia en Roma y a todas las iglesias. Pablo les mostraba un amor, aún en los momentos donde vemos que Pablo aparentemente usa mucha fuerza, como la iglesia de Galacia, aún así Pablo les está hablando con mucho amor. ¿Sí? Porque un fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero? El amor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vamos a hablar de Dios, sea con un apóstata, sea con un cristiano, sea con un incrédulo, cuando vamos a hablar del Evangelio de Cristo, tenemos que hablarlo con el Espíritu de Cristo. Y hablarlo con el Espíritu de Cristo es hablarlo con amor para la gente. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Cómo la dijo Jesús? Ay, mujer adúltera, tremenda, ¿verdad? Vete por allá, aléjate a 20 metros de mí y desde allá háblame. ¿Cómo le dijo Jesús? Mujer, dame de nuevo. Jesús sabía quién era la mujer samaritana. Él sabía todo de ella. Por eso Jesús le dijo, bueno, anda, ven, trae a tu marido para que acá platique con nosotros. Y ella es donde dice, no tengo marido. Pero Jesús le dijo, no, bien has dicho, 5 maridos tengo y el que ahora tienes no es tu marido. No, eso es con amor se expresaba ante la gente. 5. Ciertamente lo has dicho así. Dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero le habla con amor. Entonces nosotros tenemos que aún al más vil pecador hablar por amor. Es como yo le expresaba a un bueno, la hora que vienes, es como le expresaba a una persona, digo, miren, ¿sí, verdad? No. A la pobreza. Por ejemplo, en el cristianismo, cuando me hablan de los homosexuales, digo, bueno, nosotros hablamos lo que va con respecto a la palabra de Dios, pero nosotros no somos homofóbicos. Nosotros amamos a esas personas, pero queremos que se arrepientan. Porque si no se arrepienten, por el mismo amor que se le tiene a la persona, te duele su condición y tienes que expresarle la verdad, porque si no le expresan la verdad y si no se arrepiente, la Biblia dice que no hay otro lugar sino el lago de fuego y azufre, la condenación eterna. Entonces esa es la parte que nosotros siempre tenemos que ver, hermanos. Por eso decía Pablo, porque testigo me es Dios. O sea, Pablo pone lo que más amaba Pablo en la vida era Dios. Aún cuando Pablo andaba mal, que perseguía a la iglesia y todo eso, Pablo lo hacía por un celo por Dios. Cuando Cristo se le aparece, ¿verdad?, y obra en él, y Pablo queda salvo, entonces imagínense cómo se extrapoló ese amor que sentía Pablo hacia Dios. Entonces Pablo en este momento está diciendo, porque testigo me es Dios. O sea, entiéndanme, pongo al ser más supremo como testigo, ¿sí?, a lo que más amo, a lo que más quiero, para que me entiendan que lo que voy a decir es absolutamente verdad. Y aquí Pablo lo que nos está enseñando, porque a veces se nos enseñó y se nos enseñó mal en tiempos atrasados, es que tú no puedes poner a Dios por testigo de algo, ¿verdad? Dice, no pongas a Dios por testigo, porque eso es malo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y eso es cierto, no podemos tomar el nombre de Dios en vano, pero sí podemos ponerlo por testigo si lo que vamos a decir es la verdad. Si yo sé que lo que voy a decir es la verdad, puedo poner a Dios por testigo, pero tengo que asegurarme que es la verdad lo que voy a decir. ¿Por qué no podemos? Que no podemos poner a Dios por testigo cuando lo que voy a decir está entre azul y buenas noches, ¿verdad? O que tengo mis dudas si es verdad. Entonces tengo que estar plenamente convencido de lo que voy a decir es verdad. Entonces sí puedo decir, Dios es testigo de lo que te voy a decir es verdad, ¿sí? Entonces no es malo poner a Dios por testigo cuando vamos a decir una verdad. Pablo no fue la única vez que dice esto. Pablo puso a Dios por testigo en diversas iglesias. Por ejemplo, 2 Corintios 1:23, por favor.
Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Yo invoco a Dios por testigo. Ahí está. Filipenses 1:8, por favor. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 2:5. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo. Entonces, como vemos, hermanos, Pablo utilizó varias veces a Dios por testigo, ¿verdad? De lo que él estaba haciendo, de lo que él iba a decir. Pablo ponía a Dios por testigo. ¿Por qué? Porque Pablo lo que estaba diciendo sabía que era absolutamente la verdad. Pero como yo les dije, si no vamos a decir la verdad, entonces sí, Éxodo 27, busquen ahí Éxodo 27, puede ser una realidad en nosotros. Éxodo 27. Éxodo 27. ¿Alguien lo tiene por ahí? Bueno, lo voy a leer. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, como les digo, podemos ponerlo por testigo si vamos a decir la verdad, pero si no vamos a decir la verdad y queremos que por cubrir una mentira poner a Dios por testigo, aguas. Nos puede venir la disciplina de Dios por usar su nombre en vano. Dios, acuérdense lo que vimos en la clase pasada, Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Voy a citar, aquí puse la versión de la Biblia, Dios habla hoy con respecto a los mismos versículos. Dice, Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo, y en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos, ¿verdad? Y la versión Palabra de Dios para Todos, que también me gustó mucho. Dios sabe que siempre los tengo presente en mis oraciones. Le sirvo a Él con todo mi corazón, anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Bueno. Un limón, algo. Pásale, amiguita. Buenas noches. Bueno, el servicio que Pablo daba a Dios venía de un conocimiento de Dios y a la vez de él mismo, o sea, de que Pablo se conocía a sí mismo, ¿no? En mi espíritu puede ser sin significado, de todo corazón, sin reservas, con limpia conciencia, obediencia presta y mucho amor, ¿verdad? Y quizá en este término es que Pablo le escribe a Timoteo, cuando Pablo está dando y dice, a quien sirvo en mi espíritu, ¿verdad? Lean 2 de Timoteo 2:15, por favor.
Segunda, ajá. Procura con diligencia acercarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok. Entonces vemos cómo Pablo está diciendo, a quien sirvo en mi espíritu. Timoteo, al parecer por aquí estaba como que empezando como que a poquito a aflojar el paso, y es por eso que Pablo le da esta exhortación, lo anima y le dice, Timoteo, procura con diligencia. O sea, es lo que Pablo estaba diciendo, el servicio en mi espíritu también implica una diligencia. O sea, cuando nosotros hablamos de que Pablo estaba dando un servicio en su espíritu, era un servicio presto, obediente, rápido, activo. Entonces es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Tienes que procurar, Timoteo, con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra en el original griego para servir es letreuo, que viene del griego latris, que significa ministrar, rendir homenaje, rendir servicio, siervo, culto. ¿Sí? El diccionario, eso nos dice la concordancia de Strong, el diccionario del griego de Vine dice también que letrao puede significar también adoración. Entonces hay alguna versión que dice a quien adoro en mi espíritu, traduce así, en lugar de a quien sirvo en mi espíritu, le ponen a quien adoro en mi espíritu. Y también está dentro de lo válido. Para Pablo, la adoración era servir y servir era adorar a Dios. ¿Sí? Servir a Dios era su adoración y su adoración era servir a Dios. Entonces, por eso concuerda aquí lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, este término latreo, todas las veces, a excepción de 2 veces que se encuentra en el Nuevo Testamento, se refiere al Dios vivo y verdadero, servir al Dios vivo, ¿sí? Salvo 2 ocasiones que se utilizan en cuestiones de idolatría, ¿verdad? Como Hechos 7:42 y Romanos 1:25. Hechos 7:42. Ajá. Al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Entonces ahí la palabra idolatría es igual, latreuo, es la misma, porque aquí cuando les repito, la mayoría de todas las veces que se encuentra en el Nuevo Testamento, a excepción de 2 veces, se refiere a la idolatría. Las demás veces se refiere el culto a Dios. Por ejemplo, Mateo 4:10. ¿En el Antiguo Testamento normalmente la usan para idolatría? No, en el Nuevo Testamento, como es griego, el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y hebreo. El Antiguo. El Nuevo Testamento es el que es escrito en griego, porque empieza en la época de Jesús. Entonces, las veces que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, la treu es rendir homenaje a Dios, nada más que en 2 ocasiones es traducida como idolatría. O sea, para cuestiones idolátricas, porque el término griego significa un homenaje religioso. Entonces, tanto lo utilizan para homenaje religioso al Dios vivo y verdadero, como estas 2 excepciones de un culto falso hacia la cuestión idolátrica. Ok, entonces, ¿alguna duda? Mateo 4, ¿qué? Mateo 4:15. Mateo 4:10. 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y a Él solo servirás, a Él solo latreu. O sea, es la traducción del griego. ¿Sí? Hay otras citas como Lucas 1:74, Hebreos 9:9 y verso 14, Apocalipsis 7:15, Apocalipsis 22:3, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo también le dice a Timoteo, procura con diligencia, la palabra griega traducida por diligencia es espoudazo,
¿sí? Espoudazo significa usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia o solícito. Es decir, el servicio a Dios debe hacerse diligentemente, velozmente y requiere de todo nuestro esfuerzo. La versión Palabra de Dios para Todos traduce este versículo así, 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña el mensaje de la verdad sin hacer ningún cambio. ¿Ah? ¿Cómo está más explicado esto? ¿Ah? El apóstol Juan escribe en su tercera carta al amado hermano Gallo, le dice, en tercera de Juan, versículo 6, porque tercera Juan no tiene capítulos, solo son versículos, dice, ellos le han contado a toda la iglesia cuánto los amas. Por favor, ayúdalos en todo lo que necesiten para continuar su viaje. Hazlo de tal modo que resulte agradable a Dios. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros debamos hacer tiene que ser con tal ímpetu que resulte agradable a Dios. Por eso es lo que Pablo decía, en mi espíritu, o sea, yo no, lo estoy haciendo con todo mi ser, con todo mi corazón, ¿verdad? Y podemos en estos momentos atraer el pasaje de Deuteronomio, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, ¿verdad? Entonces, ese es lo mínimo que exige Dios de nosotros. Una adoración o un servicio a Dios sin ese tipo de amor hacia Dios no es aceptable. Acordémonos que ya vimos algo referente a eso. Dios no acepta adoración, Dios no acepta sacrificios, Dios no acepta nada que no vaya conforme a los parámetros que Dios estableció. Acordémonos qué le pasó a los hijos de Aarón cuando se quisieron adelantar y hacer una adoración diferente a lo que Dios había dicho. Aunque podríamos decir que que lo hicieron de corazón tratando de ayudar y tratando de hacerlo bien, pero no lo hicieron conforme a lo que Dios había dicho y prepararon el aceite de la unción de manera diferente que Dios había dicho, y cuando se presentaron ante Dios a ofrecer, lo que pasó, murió, porque Dios no lo aceptó. Entonces, por eso es lo que Dios pide en nuestro servicio a Dios. Dios dice, a mí me debes de servir con diligencia, velozmente, y requiero de todo tu esfuerzo. Eso es lo que Dios está diciendo. Nos está hablando aquí a través de la vida de Pablo. Por eso Pablo dice, testigo me es Dios, a quien sirve en mi espíritu, que también se puede decir, con todo mi corazón y con todo mi ser, sirvo a Dios. ¿Verdad? En el Evangelio de su Hijo. ¿Qué significa? Quien sirvo, dice, en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Bueno, el Evangelio de su Hijo puede significar dos cosas. Que ese Evangelio pertenece a Cristo. ¿Sí? Porque al igual como hemos visto en los versículos, creo que 2 o 3, que dice el Evangelio de Dios, porque hablamos que ese Evangelio, el creador de ese Evangelio es Dios mismo. ¿Sí? Pero aquí Pablo dice el Evangelio de su Hijo. ¿Por qué? Porque fue un Evangelio creado desde antes de la eternidad, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, creado por la misma Trinidad. ¿Sí? El plan de salvación no se fraguó cuando el hombre pecó. El plan de salvación se hizo desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Dios ya sabía, mucho antes de crearlo, que el hombre le iba a fallar. Y Dios ya había hecho el plan de salvación. Ya lo veo. Por eso Pablo aquí puede significar el Evangelio de su Hijo. Además de que como Cristo fue el protagonista y el autor y consumador de la fe, que podemos también traducirla del Evangelio, entonces por eso también a Cristo le pertenece ese Evangelio. Porque sin Cristo no hay Evangelio. Sin Cristo no hay buenas nuevas. La otra forma en que se puede traducir es acerca de su Hijo, que ese Evangelio nos habla acerca de Jesucristo. El Evangelio auténtico siempre pondrá a Cristo en el centro. Un Evangelio falso pondrá a Cristo en las afueras, pero el Evangelio verdadero, su centro siempre será Cristo. Cuando hablamos, el Evangelio tiene que ser cristocéntrico. Todo tiene que girar en torno a Cristo.
Si algo no gira en torno a Cristo, entonces no es el Evangelio de Dios, no es el Evangelio de Cristo, es un Evangelio creado por otras personas, como le sucedió a la iglesia de Galacia. Pablo les dice, tan necios sois, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó, quién nos fascinó con otro Evangelio diferente? Habiendo oído el verdadero Evangelio, ahora se han apartado. Entonces, ¿por qué? Porque empezaron a ir un Evangelio diferente y se fueron tras ese Evangelio. Oh, hermanos, tenemos que prestar mucha atención y por eso tenemos que tener un estudio diligente de la palabra de Dios, porque puede venir un evangelio engañoso si no estamos sustentados en la palabra y nos puede desviar de la verdad de Cristo y empezar a seguir otro Cristo. El apóstol Pablo en su carta hablando dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces por eso tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios, fundamentarnos en Cristo. Y uno de los síntomas es que si mi vida no está girando en torno a Cristo, entonces yo no estoy en Cristo. Porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario y resucitar, Dios lo hizo Señor de todo. Y como es Señor de todo, alguien que ha nacido de nuevo lo entiende, y entiende que le debe a Cristo todo. Total obediencia, total dedicación, total amor, total entrega. O sea, no vino a modificarlo, vino a cumplirlo. Sí, pero también ya que no fuéramos para religiosos, ¿no? Sino que Jesús vino a enseñarnos la manera correcta de vivir, pero no siendo A no vivir conforme a la ley, ¿no? sí conforme a la ley, sino conforme al amor, ¿no? Y Jesús enseñaba las cosas que antes no se... Es que en sí, Cristo no cambió nada. Veamos. El Antiguo Testamento, Dios lo puso mientras venía Cristo. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, todo. Los sacrificios de los animales apuntaban hacia el sacrificio perfecto de Cristo. Los judíos en su tiempo que sacrificaban a los animales sabían que esos sacrificios no los iban a redimir. Ellos estaban esperando un sacrificio perfecto. Entonces, todos esos sacrificios que ellos hacían, ellos estaban esperando ese sacrificio perfecto. El auténtico judío espiritual que había en esos tiempos entendía que su salvación dependía de un Mesías que vendría, no de los sacrificios. Entonces, los sacrificios solo eran el símbolo que apuntaban hacia el sacrificio perfecto de Cristo. Los sacerdocios que había en ese tiempo apuntaban hacia el sacerdocio perfecto de Cristo. O sea, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Por eso Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley. O sea, yo no vine a quitar la ley, la vine a cumplir. Por eso es lo que te decía, no es que Cristo quitó el Antiguo Testamento, sino lo cumplió. Lo cumplió. Por eso, ahorita en Cristo, nosotros ya no hacemos sacrificios de animales, porque ya confiamos en el perfecto sacrificio de Cristo. Entonces, por eso David oraba, Señor, dame un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. David miraba hacia el Mesías, hacia el futuro Mesías que vendría. Por eso escribió ese salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David estaba esperando a ese Mesías que lo redimiría. Entonces, esa fue la salvación. En sí, la salvación en el Antiguo Testamento dependía de una fe futurista. ¿En qué sentido hablo? De que ellos sabrían que un día vendría su Mesías y ponían su fe en ese Mesías que vendría. Nuestra fe es una fe que ve hacia el pasado, porque nosotros vemos hacia Cristo crucificado. Él pagó por nosotros. Y ellos veían hacia el futuro. Pero todos vemos hacia ese sacrificio. Entonces, por eso, ese es el punto. Y por eso la ley, lo que les dije hace tanto, en Deuteronomio está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu próximo como a ti mismo. El que cumple estos dos mandamientos cumple toda la ley. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento cuando los fariseos?
le preguntó, Señor, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? ¿Cuáles? A ver, dímelo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y corazón. Bien has dicho, le dice Jesús al fariseo. Así es. Jesús no dijo, no, eso ya no está vigente. Porque nosotros cuando nacemos de nuevo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, el amor de Dios, ha sido derramado en nosotros a través de su Espíritu. Entonces ahora nosotros podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y con eso estamos cumpliendo toda la ley. Pero también toda la ley se volvería a aplicar para los que no son los. ¿Mande? También el no cumplir la ley sería una pista de que aguas, no estás hablando de Dios como manera. Ah, claro, la ley es un semáforo. Cuando tú amas a Dios, primero voy a entrar. La ley es un semáforo que nos va a decir, aguas, hay problemas en tu vida espiritual. Ojo, mucho ojo, ve y cuéntaselo a quien más con... No. Entonces, está parpadeando el semáforo, el rojo. Ten cuidado, ¿no? Pero, ¿por qué decimos que cuando cumplimos esos 2 mandamientos cumplimos toda la ley? Porque si ustedes ven los 10 mandamientos, los primeros 4 hablan con respecto a Dios y los otros 6 con respecto al prójimo. Entonces, si yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, yo no voy a usar el nombre de Dios en vano, porque yo lo amo con todo el corazón. Y luego lo traspolamos aquí como humanos, ¿no? Cuando tú te enamoras de alguien perdidamente, no vas a agarrar y vas a usar su nombre de burla, ¿verdad que no? Porque cuando se burlan de ese nombre de la persona que tú amas, oye, párale más, ¿no? ¿Cierto, no? Entonces, cuando amamos así a Dios de todo el corazón, no utilizaremos su nombre, ¿no? No crearemos otras cosas para adorar, porque Él es tu amor máximo. ¿Sí? Buscaremos tener tiempo con Dios. Cuando Dios dice honra el día de descanso, para mí Dios está diciendo dedica tiempo a mí. Entonces cuando vamos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, buscamos tiempo para Dios. Porque como les digo a alguien, mentira que tú amas a alguien y no gustas estar con él, ¿verdad? Porque entonces no amas. Como le digo, pasamos con la persona que queremos, ya me eché 6 horas aquí, ya casi tengo que salir corriendo, vamos, se va al último camión. Pasa así, ¿no? Y con Dios debe ser lo mismo. Con Dios, mi tiempo con Dios, mi tiempo de oración y meditación de la palabra debe ser tal que se me pase el tiempo. Entonces, yo con eso estoy cumpliendo los primeros 4 mandamientos. Los otros 6 mandamientos lo cumplo con el otro que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no vas a ver a la persona ajena porque no te gustaría que a ti te viera a tu compañero, ¿no? Entonces, así va. Por eso la palabra dice, cumpliendo estos 2 mandamientos, cumples toda la ley. Cumples toda la ley. ¿Sí? Entonces la ley es un semáforo. Ahora, la ley, Pablo lo dice más adelante en Romanos, y lo vamos a ver después. Entonces, no venía preparado ese tema, pero se los puedo dar, porque los versículos me los sé, pero no me sé la cita. Pero se los puedo decir. Pablo dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros, si en realidad hemos nacido de nuevo, que si no hemos nacido de nuevo tenemos un problema mucho peor, pero si hemos nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que la justicia de Cristo nos fue ¿qué? Imputada. ¿Sí? Imputada es lo contrario de amputar, ¿no? Amputar es quitar un parte de un miembro. Imputar es... Entonces, la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. Cuando nacimos de nuevo, la justicia de Cristo está dentro de nosotros. Jesús cumplió toda la ley. Y yo al nacer en Cristo, cumplo toda la ley por la justicia de Él, no por mi justicia. Hebreos dice que por un solo sacrificio hizo perfectos de una vez y para siempre a los santificados. O sea, cuando alguien en realidad nació de nuevo en Cristo, es perfecto en Dios. Aunque en nuestro exterior tengamos muchos defectos, pero internamente Dios nos ha hecho perfectos en Cristo. Eso es lo que pasa cuando viene un nuevo nacimiento.
Por eso Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Cristo nos es imputada, esa imputación de justicia nos trae paz ante Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa, el nuevo nacimiento. Entonces la ley fue dada, ¿para qué? Para que los que no creen en Cristo puedan ser juzgados, si no, no serían juzgados. La ley es para los transgresores, dice Pablo, para los parricidas, los matricidas, los borrachos, los adúlteros. Para el que está en Cristo, la ley ya no tiene poder. Pablo dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley fue en un tiempo nuestro instructor para llevarnos a la verdad de Cristo. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que el que está caminando en el Espíritu no tiene más que la ley del Espíritu. Entonces eso es lo que nos habla, ¿no? La palabra de Dios. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguna? Bueno, entonces podemos ver que se refiere al Evangelio de Jesús con respecto a esas dos opciones. Luego Pablo dice de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La palabra aquí que Pablo utiliza para sin cesar es que César no está incluido, el emperador. No, perdón, me equivoqué. Es sin cesar. Es el griego adialeitos, que significa incesante, sin cesar. Se usa con el mismo significado que el adjetivo, no de aquello que es ininterrumpido, sino de aquello que está teniendo lugar repetidas veces de una manera constante. O sea, no quiere decir Pablo de cuando dice de que sin cesar es que todo el día está orando por los romanos, desde que amanece hasta que anochece, ¿verdad? Es que sin cesar, no, está hablando Pablo de que cuando él está orando en esos momentos que dedica especiales a Dios, de oración, de meterse por las iglesias, nunca se olvida de la iglesia en Roma. Eso es a lo que se está refiriendo el Pablo. Para mención, la palabra griega es meneia, que es recuerdo, recital, memoria, mención, acordar, recordar con cariño. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, podemos decirlo, de que cuando me pongo a orar todos los días, específicamente por las iglesias, siempre ustedes los recuerdo con cariño y los llevo ante Dios. ¿Sí? Entonces, es lo que Pablo está diciendo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vemos a Pablo poniendo sentimiento en las oraciones que él eleva hacia Dios, ¿sí? Que él está poniendo ante Dios por los hermanos en Roma. En el original griego, oraciones es proseuge, perdón, pero soy bien especial para este atributo, proseuge, que significa oración, adoración, oratorio, oración, orar fervientemente. O sea, Pablo estaba diciendo que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones fervientes, en mis oraciones intensas, siempre los estoy llevando a ustedes en mis oraciones. William Hendrickson nos dice al respecto en su comentario de Romanos, lo que el apóstol realmente enfatiza es que su costumbre de siempre incluir a los creyentes de Roma en sus oraciones no ha sufrido interrupción. ¿Sí? Juan Calvino, porque también vi ese comentario, dice, no se refiere el apóstol a una invocación común a Dios, sino de sus oraciones, por medio de las cuales los fieles, cuando se apoyan en ellas, lo hacen con todo su entendimiento,
aislándose de todos los cuidados y distracciones de la vida, puesto que podía muy bien desear y pedir algo sin acordarse de los romanos, mas todas las veces que oraba deliberadamente, se preparaba para hacerlo, recordándolos entre los demás. Habla el apóstol especialmente de las oraciones para los cuales los fieles se preparan expresamente, así como el Señor Jesús lo hacía buscando lugares solitarios para hacerlas. Muestra, sin embargo, su asiduidad, o más bien su continuidad en la oración, al decir que sin cesar ha orado por ellos. Como les decía, lo que Pablo estaba diciendo, que en las oraciones donde él oraba fervientemente, donde él se aislaba de todo y podía orar sin ninguna distracción, sin que nadie le hablara, sin que nadie le dijera, oraba siempre por todas las iglesias, incluyendo los hermanos en Roma. ¿Sí? Y aquí me gusta como dice Calvino, cuando Jesús también, que Jesús, ¿qué buscaba hacer Jesús? En las mañanas, aislarse de todo y irse a orar. Entonces, es el tipo de oración que Pablo está invocando aquí. O sea, cuando estoy aislado de todo y puedo orar con toda tranquilidad y fervientemente por las iglesias, es cuando yo no dejo de orar por ustedes. ¿Amén? Pablo oraba fervientemente y quizá podemos decir que Pablo oraba por los romanos, lo mismo que por las demás iglesias. Pablo no era un cristiano egoísta que buscara a través de la oración algún fruto para sí mismo. O sea, Pablo no estaba diciendo, Señor, manténme como apóstol, Señor, manténme como apóstol, Señor, no dejes que las iglesias me vayan a aislar de ser apóstol. Pablo nunca lo ves orando así. Pablo siempre lo ves orando por la necesidad de los demás, espiritual. Siempre, siempre. Todas las oraciones que nos encontramos en las cartas de Pablo es a favor del crecimiento espiritual de las iglesias y que se mantengan firmes en la verdad. Es la oración de Pablo, de que desarrollen una verdadera fe y se mantengan firmes ante cualquier inclemencia externa que se le pueda venir a la iglesia, llámese persecución, llámese falsos evangelios, llámese lo que se llame, se mantuvieran firmes las iglesias. Porque, hermanos, hay un riesgo. ¿Cómo lo podríamos manejar? No lo traigo aquí, pero ahorita se me viene. Hay un riesgo grande si una iglesia no permanece en la verdad y se enfría. La iglesia en Éfeso, en el Apocalipsis, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo cual, exhorto a que te arrepientas, porque si no quitaré el candelero de tu lugar. ¿Qué significaba quitar el candelero del lugar? No significaba quitarle la salvación a los hermanos. Simplemente significaba, hermanos, que esa iglesia iba a desaparecer. Porque una iglesia está llamada a ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, quitar el candelero, ¿qué pasa? Si quitamos lo que da la luz, ¿qué pasa? Se oscurece todo. Entonces es lo que Jesús le estaba diciendo, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor, porque si no voy a quitar el candelero y vas a dejar de ser iglesia. ¿Qué pasó con esa iglesia más adelante, hermanos? Desapareció. La iglesia de Éfeso no se arrepintió, no volvió a su primer amor, desapareció esa iglesia y hasta el día de hoy, hace todavía como 5 años, no sé ahorita actualmente, pero todavía hace como 5 años, no ha habido iglesia en ese lugar. Entonces, hermanos, irnos tras una falsa doctrina, irnos tras un falso evangelio, enfriarnos de nuestro primer amor, conlleva un riesgo muy fuerte. No solo para nosotros, sino para toda la gente de alrededor. Dejamos a esa zona a merced de la oscuridad. ¿Qué es lo que pasó? Y hasta la fecha de hoy, bueno, hasta los 5 años que yo todavía estaba informado de eso, no había iglesia en ese lugar donde estaba edificada la iglesia de Éfeso. Entonces, hermanos, la iglesia de Éfeso está por la zona que es ahorita Turquía, por ahí, por esa zona de Asia. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, las oraciones que Pablo hacía por las iglesias.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11 y 12, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11 y 12. Capítulo 1, versos 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y nosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vean por lo que oraba Pablo con la iglesia en Tesalónica. ¿Ya vieron? También, a ver, primera de Tesalonicenses 5:17, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:17, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ahora sí empezó. Efesios 6:18. Sí, 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí están. ¿Verdad? Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Amén. 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 Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo el conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Okay. Filipenses 1, 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido la oración. Ajá. Les pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo hacemos bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo les pido mejor. Así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá culparles de nada. Porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y se alegra. Entonces, aunque Pablo aquí en la iglesia de Roma no está diciendo por qué está orando, nosotros podemos asumir que Pablo está orando por las mismas cosas que está orando en las demás iglesias, ¿no? Que dice, oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo, para que abunden cada vez más y más en Cristo, para que crezcan cada vez más y más en Cristo, para que cada vez estén más fortalecidos en Cristo, para que cuando Cristo venga, entonces ustedes tengan amplia entrada arriba en el cielo, ¿sí? Entonces,
esa es la parte que Pablo, por lo que Pablo se interesaba en las iglesias, con un amor tan grande, con un amor tan fuerte. Tanto era el amor de Pablo, ¿verdad?, que en la iglesia de Galacia, que era la iglesia, fue la iglesia que más dolor de cabeza le dio, porque se estaba yendo tras un evangelio diferente, ¿ya? Y Pablo les dice, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Imagínense el sentimiento, el amor, el cariño que sentía Pablo hacia la iglesia de Galacia, que le dolía tanto su desvío por el evangelio, que era como si estuviera procreando un hijo, ¿no? O sea, trabajo de parto. Era tanto el dolor que sentía Pablo por ver ese desvío de la iglesia, que él por eso decía, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, o sea, el amor tan grande que le dolía. Entonces, y eso expresa, hermanos, en un diminutivo, el amor de Dios. Imagínense lo que siente Dios cuando un cristiano se desvía tras un evangelio diferente. Imagínense. Cuando un cristiano, por no atender a la palabra de Dios, se va tras otro evangelio, se va tras un falso Cristo. Porque no solo hablo de un Cristo en persona que dice ser el Cristo, sino cuando seguimos un evangelio falso, es que estamos siguiendo un falso Cristo. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, es lo que a Pablo, su amor, su preocupación y su todo, ¿verdad? Por eso Pablo no le importaba sufrir los peligros que tuviera que sufrir, porque Pablo los amaba con el amor de Dios. ¿Sí? Y es lo que nosotros, hermanos, nos debe de hacer meditar, que todos nosotros, el amor de Dios se desarrolla esa intensidad en nosotros, que podamos orar los unos por los otros, a fin de que seamos edificados en Cristo Jesús, que seamos fortalecidos en Cristo Jesús, que nuestra fe vaya creciendo, y nuestra vida espiritual vaya madurando, a fin de que vayamos dando frutos más cada vez para la gloria de Jesucristo. Porque al final la vida de todo cristiano es glorificar a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. Recordemos cuando Jesús habló de las tierras, ¿verdad? La tierra junto al camino, la tierra llena de piedras, la tierra llena de semilla mala, también, ¿verdad? Y la tierra buena. La tierra buena, es decir, que produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, toda tierra buena donde cae en verdad la palabra de Dios, es tierra que ha nacido de nuevo, es un corazón que Dios ha preparado y que le ha llegado la semilla y que entonces da frutos para la gloria de Jesucristo, ¿verdad? Da frutos para la gloria de Cristo. Entonces, hermanos, Hebreos 6:12 debe de ser una amonestación y un reto para nosotros. A ver, lean por favor Hebreos 6:12. Que no os hagáis perezosos, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos. Hermanos, nos podemos hacer perezosos espiritualmente. Podemos ser cristianos perezosos espirituales. Por eso es que el escritor de los Hebreos nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, si Pablo, el escritor de Hebreos está hablando de esos héroes de la fe, Hebreos 6, ¿verdad? También Pablo nos dice, o sea, de que seamos imitadores. Ahí el escritor de Hebreos nos dice, ser imitadores de esos hombres de fe, de esos hombres, ¿verdad?, que hicieron y arrebataron, hicieron cosas, por la fe y la paciencia pudieron hacer todas las cosas. Primera de Corintios 4:16. Primera de Corintios 4:16. Por tanto ruego que me imitéis. Vean lo que dice Pablo y qué reto tan chiquito le puso a la iglesia de Corinto. Por tanto os ruego que me imitéis. Hermanos, imitar al apóstol Pablo. Cualquier cosa.
un hombre que evangelizó casi toda Asia, ¿verdad? Que dedicó su vida al evangelio, y Pablo le dice, por tanto imítenme, os ruego que me imiten. A la iglesia en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 3:7. Y en la actualidad, por ejemplo, hay hombres así como Pablo que aman tanto a... Bueno, aparte ni a los talones le dieron. No, pero sí, con esa pasión, con ese amor, con esa entrega de Pablo en la actualidad, ¿sabes? O sea, porque de veras este hombre fue el amor hacia Dios era Sí lo ha sabido, en la historia. Digo, no sé si sea... Yo digo que en la actualidad, no sé si haya. Es un muchacho el testimonio que tuviste. Rockero, ¿no? O sea... ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ah, el Rockero Machete. No, El último. No, uno que subiste, un gringo, un americano que era cantante. James Green. James Green. O sea, James Green. ¿cómo? O sea, ves ese testimonio y dices, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible? Él a no cobrar nada, a no con tal de cantarle así, o sea, no, pero de una manera que tú dices... James wow. Green, bueno, para los que no saben, James Green vivió en los años 1970. Él estuvo en el movimiento hippie y todo ese detalle. Y todo lo feo, todo. ¿Tú lo subiste? Cuando Dios lo salva, ¿verdad? Él empieza a caminar en los caminos de Dios, pero era alguien, como decían, que tomaba las cosas totalmente en serio. O sea, si se metió al movimiento hippie, era hippie, ¿no? Entonces, cuando Dios lo atrae a Jesucristo y lo salva, ese hombre agarra las cosas, pero así, como es. Entonces, llegó el momento, pues él era cantante, entonces él cantaba en iglesias y lo empezaron a convocar en estadios para cantar. Pero él veía, por ejemplo, que la gente iba a los estadios por verlo a él. Entonces él no quería salir a cantar. Y él decía, no, es que a mí no me tienen que venir a ver. O sea, yo solo voy a tocar para el Señor y vamos a cantar todos al Señor. Pero a mí no, al que tienen que ver es a Cristo, no a mí. Entonces desde ahí empezabas a ver algo, ¿no? Entonces él hace contratos con una radiodifusora, pero Dios sigue tratando con él. Y llega el momento en que pues otras radiodifusoras le empiezan, Sony Music le mandó una ofertón, ¿verdad? Pero él lo rechazó. Entonces, cuando se le cancela el contrato con la que él tenía, la productora de discos que él tenía, vuelve a firmar el contrato con el dueño, pero Dios le habla y regresa y le dice, ¿sabes qué? Quiero que canceles ese contrato. O, en caso contrario, que ya no cobren por mis discos, porque ya no quiero que cobren por mis discos, sino que la gente dé lo que quiera dar, por lo que quiera dar, lo que Dios ponga en su corazón dar por el disco, que lo dé. Pero digo, no me conviene, pues mejor si deshago el contrato y bueno, lo dejó ahí. Entonces él hizo una disquera aparte y lanzó eso, de que con lo que le mandaran, él les mandaba los discos, y había gente que le mandaba 50 centavos de dólar y le mandaba el disco, y había gente que le mandaba también bastante como el dinero. Señor, o sea, lo que tú dices, ¿cómo es que si lo pueden ver en internet, está el testimonio de veras, que como él dice, no voy a cobrar nada, no quiero que me den nada, lo que la gente me quiera mandar, o sea, y cómo, digo, para un artista como él estaba reconocido, aventarte a hacer eso, dices, o sea, tú piensas, la gente no me va a dar nada, me va a dar $1 o 50 centavos, ¿no? O sea, cómo al hacer eso, cómo Dios le responde y dónde la gente le empieza a mandar, ¿verdad? Sí. O sea, dinero ahí sí, Y era nada. alguien que iba caminando con su esposa y veía a alguien desamparado y decía, ¿qué haces tú aquí en la calle? No tengo dónde vivir, vente a la casa. Metía todas las gente que encontraba en la calle de su casa. Llegó a rentar una manzana entera de casa donde tenía las gentes ahí metidas. Y él pagaba toda esa renta. Estudiaban la palabra con él. No. Está muy bonito el testimonio. Muy tremendo. O sea, entonces yo pienso que sí, como decía, bueno, habrá personas, digo, no se compara con Pablo, pero sí hay personas que son entregadas, que dan todo por
Por por Dios. Dios. Por Entonces, ese testimonio está muy, muy, muy bueno. ese tipo de fe es la que nos pide Pablo y Lucas. Ese tipo de esa fe, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Sí? Entonces, es lo que Pablo nos está hablando aquí, es que imitemos la fe de esos auténticos héroes de la fe, de esos hombres de fe, de esos hombres que le creyeron a Dios y que se aventaron al ruedo. Porque, hermanos, como yo les decía, podemos tomar dos decisiones. Una, llevárnosla tranquilo en esta vida, ¿verdad? Podemos hacerlo, llevárnosla tranquila. ¿Cuál es la cuestión? Ya somos salvos, te la puedes llevar tranquilo. Pero hay un tribunal de Cristo al cual tenemos que llegar, y en el cual habrá galardones, dice la palabra de Dios. Galardones para los que buscaron al Señor de corazón, para los que en realidad le sirvieron al Señor, habrá galardones. Para los que no le sirvieron, bueno, diría hay un predicador que me gusta mucho, Leonard Ravenhill, dice, yo no quiero llegar al cielo y ver a esos héroes de la fe coronados con galardones y coronas y todo, y a mí solo me pongo una estampita en la frente. Como decía un pastor, ¿no? Que cuando lleguemos al cielo y veamos los palacios y las grandes castas que nos va a dar a esa gente, y a nosotros nos toque 3 palitos y una lámina de cartón. Ahora vete, ahí es lo que te tocó. Era el salón, pero te tocó 3 laminitas y 3 palitos. El trabajar para el Señor, hermanos, trae su recompensa, y el Señor dijo que cuando Él regrese recompensará a ese tipo de personas que trabajen para el Señor. Los recompensará. El Señor dijo, no hay quien deje aquí casas, carros, gente, etcétera, etcétera, que no reciba 100 veces más allá arriba. Entonces, a veces nosotros nos fijamos tanto en lo temporal y queremos hacernos a la idea que será eterno, cuando no será eterno, será fugaz, en cualquier momento lo podemos perder, y no estamos poniendo nuestra mirada y nuestro corazón en las cosas eternas, donde recibiremos, dice la palabra de Dios, cosas incorruptibles, que ya, como Jesús dijo, allá no le afectará ni el pollín ni la orina, ni la polilla, ¿verdad? Allá no le va a pasar nada. Aquí tú puedes amontonar oro, pero lo tienes que estar limpiando, porque si no se muestra, se pone feo. La plata no se llama. Aquí tú puedes poner bonito el lugar lleno de madera de cedro, así acabados y todo, pero al rato ya le entró la polilla y ya hizo estragos. O el barreno es otro gusano que es más fuerte que la polilla. Entonces ya te hizo estragos, ya te echó a perder todo, y allá no. Y lo mejor de todo es, bueno, lo peor de todo es cuánto te durará eso que pusiste. ¿10 años? ¿15 años? ¿Vas a disfrutarlos? 50 años vas a disfrutarlos, y de ahí moriste, y ya. Pero ¿cómo nos fijamos siempre en el bienestar terrenal, ¿no? O sea, como dices tú, en las cosas que son temporales. Pues estamos siempre preocupados por tener una casa, tener un carro, de tener comodidades en la casa. Somos tan... Lo que pasa que el mundo nos ha bombardeado tanto, que te lo ha hecho ver como una necesidad extrema, y que si no tienes eso no eres nadie. No eres nadie. ¿Sí? Tengo una casa con más de 4 paredes para que no pueda el viento y la lluvia. El apóstol Pablo decía, con que tengáis sustento y abrigo, con eso estén contentos. Con eso. Porque lo que es más de esto, de mal procede, dice el apóstol Pablo. Y es lo que el apóstol Pablo llama el lazo del enemigo.
donde Satanás te pesca. Porque Las ventas nocturnas. las ventas nocturnas de fábricas de fábricas, Liverpool, fin de semana de ventas nocturnas. Estás endeudado 20 meses. sin intereses en la tarjeta, pero con la tarjeta bancaria estás hasta el corro. Y no se acaba de pagar sus zapatos cuando ya te los dieron y ya te quieres comprar. Entonces anhelamos tanto las cosas de este mundo y las deseamos tanto que se nos olvida lo principal. Lo principal. Entonces tenemos que recapacitar en nuestra fe, meditar en nuestra fe y ver a esos hombres de Dios que hicieron grandes cosas por Dios e imitar su fe. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces debe de haber ese deseo en nosotros de servir a Cristo, ¿verdad? De servirle, de buscarle, decía John MacArthur, dice, qué fácil es para una persona tratar de evadir su responsabilidad ante Dios. Toda la gente trata de evadir el evangelismo personal, por ejemplo, y trata de hacerlo mediante otros medios donde no tenga tanto contacto con la gente, entrega de folletos, Facebook, etcétera, evangelizando, ¿verdad? Pero que no tenga el contacto directo con la gente, porque no quiere vive un evangelio directo con la gente, pero es el evangelio que utilizaba Jesús, el evangelio directo con la gente, es el evangelio que utilizaba Pablo, el evangelio directo con la gente. No estoy diciendo que no se haga eso, de repartir folletos o de evangelizar por Facebook, porque yo lo hago, pero que no dejemos fuera el evangelismo personal. Tenemos que evangelizar personalmente a la gente y tenemos que hablarles de Cristo y tenemos que decirles que Cristo es la única opción de salvación. Jesucristo dijo, solo hay dos caminos, uno que te conduce a la vida eterna y otro que te conduce a la condenación eterna. El que te conduce a la vida eterna es difícil, no es fácil el camino. La puerta es estrecha y el camino es angosto. La palabra griega para angosto es sinuoso, peligroso, difícil. Dice, pero está el otro camino, que es ancho, fácil de transitar, pero te conduce a la perdición. Entonces tú tienes que ver qué camino quieres tomar. Si el camino difícil que te lleva a la vida eterna. Porque aceptar a Cristo, recibir a Cristo, entregarse a Cristo, no es fácil. Por ahí le decían a un predicador muy famoso en la antigüedad, un reportero, cuando terminó de predicar, lo entrevistaron los reporteros, y le dicen, oiga, ¿no cree usted que Jesucristo pide mucho? Y le dijo el predicador, ¿a qué horas dije que Jesucristo pide mucho? Pues es que de acuerdo a lo que le vimos predicar, Jesucristo pide mucho. No, te equivocas, Jesucristo no pide mucho, Jesucristo pide todo. No pide mucho, pide todo. O todo o nada. O eres o no eres. Simple, sencillo. Si quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no estás dispuesto a eso, Jesucristo lo dijo en otras palabras en el contexto que sigue, mejor quédate en tu casa.